¿Cómo les va? Esta noche mi invitado es el diputado federal Miguel Torruco Garza. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Lo que pasa, Miguel, es que la semana pasada, un día después de que algunos de tus compañeros legisladores y algunos correligionarios de Morena establecieron o refrendaron su amistad con el gobierno de Vladimir Putin, y casi de inmediato tú encabezaste y presides, digamos, la amistad México-Estados Unidos. Dile, por favor, dime a mí, a la audiencia, tu razonamiento para echarle, digamos, antídoto a lo que parece veneno. Pues más que antídoto, estimado Carlos, es simplemente seguir la integración de los grupos de amistad aquí en la Cámara de Diputados que emana precisamente de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 46, numeral quinto, si no me falla la memoria, y es una propuesta de la Junta de Coordinación Política que aprobamos ya aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados, la integración de diversos grupos de amistad, obviamente para la atención, el seguimiento de los vínculos bilaterales, con diversos órganos de representación proporcional popular, discúlpame, en los países que corresponde con la amistad y ejercer el poder bilateral entre las naciones México y las demás. Aproximadamente hay 100 grupos de amistad, estimado Carlos. Y como ya te lo comenté, se aprobaron ya en la Junta de Coordinación Política estos 100 grupos de amistad, con el objetivo, obviamente, de fortalecer, fomentar la amistad, ampliar los vínculos políticos, en este caso diplomáticos parlamentarios, que sirvan en cooperación con las demás naciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sorprendió mucho que el lazo de amistad con Rusia se refrendara días después de que el gobierno de la República había condenado en las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, pues, la agresión militar y la invasión de Ucrania. Y yo no sé qué puedas confiarle a la audiencia, a mí, de lo que es allá adentro en la bancada de Morena, para no hablar de los partidos pues con los que está asociada, como el Verde o como el PT, ¿qué es, pues digamos, la grilla ahí interna? Hay unos digamos, pro soviéticos o pro putinescos o pro Rusia, y tú de pronto agrupaste a muchos más legisladores. Estuvo ahí con ustedes el embajador de los Estados Unidos en México, estaba feliz. ¿Qué pasa adentro de la bancada con estas distintas posiciones? Seguimos la ley mexicana. Estamos en neutralidad. Históricamente, México se ha caracterizado, estimado Carlos, por ser pues prácticamente un país pacifista, a menos de que si nos vamos a la historia nacional, vemos la última intervención en una guerra internacional cuando México se alía con Estados Unidos para ir por los nazis, pero es derivado a un ataque a buques petroleros. Pero bueno, México, como ya te lo comenté, es un país pacifista, es amigo, es aliado y sobre todo busca la resolución de los conflictos a través del diálogo. Eso es muy importante. Y a través del diálogo y la amistad, hay que recalcarlo también, y por ello la importancia de estos grupos de amistad que más allá de que sea una trascendencia bélica, que se resuelva a través del diálogo. Para eso es la finalidad de estos grupos de amistad. Sobre todo es a nivel parlamentario y supongo de los pueblos de las distintas naciones, y no necesariamente con fulano o fulana que presidan las instituciones en esas naciones. Es sobre todo de parlamentarios y de pueblos, entiendo. Exactamente. También hay que recordar que la facultad del Senado es la que hace los tratados internacionales y demás. En cuanto a la Cámara de Diputados, fomentamos la amistad por medio de estos grupos de amistad. Entonces, como somos un país neutral,
En mi caso, como presidente del Grupo Amistad México-Estados Unidos, fomentamos esta amistad. Y así hay 100 diferentes presidentes de los distintos grupos de amistad. Están desde el país de Corea del Norte, Corea del Sur, está Vietnam, está Cuba, está Francia, está España, está todos los ángulos que se guste ver. Y la gran finalidad, como lo digo, aparte, en la Cámara de Diputados nos basamos en los principios, que es muy importante mencionar esto, en los principios normativos de la política exterior, que nos consagramos prácticamente en el artículo 89 constitucional. Es muy importante que la audiencia, si tiene alguna constitución a la mano o ya en internet, que busque el 89 constitucional, el cual se refiere, y es la respuesta diplomática que yo le di al embajador de los Estados Unidos cuando se refirió, y respetamos su opinión en cuanto a las leyes que estamos promulgando acá, de la reforma eléctrica o de que se invitó al embajador de Rusia. Nosotros nos basamos y nos referimos sobre el 89 constitucional a la no intervención y autodeterminación de los pueblos por medio de la solución pacífica de las controversias. Si ves en la participación que tengo ahí, concluyo mi participación en la instalación del Grupo Amistad México-Estados Unidos refiriéndome hacia el embajador con diplomacia, porque son socios, son aliados, respetando su posicionamiento de que pues, lo que él expresó, pero yo simplemente respondí con diplomacia y basándome en la ley, en la Constitución mexicana, de que no te escuché, te escuché. Pero, a ver, diputado, aunque la Cámara de Diputados no tiene a su cargo, ni tú siendo uno de sus integrantes, la revisión de la política internacional de México, a mí me llama la atención que no haya legisladores ni en San Lázaro ni en el Senado que le recordaran al presidente López Obrador que, puesto que uno de los próceres que más se veneran es el general Cárdenas, que en su momento el general Cárdenas dispuso el envío, la adquisición, la entrega de equipo militar a los republicanos españoles sobre la lógica de que, como era población civil prácticamente, ante el poderoso ejército de quien llegó a ser el dictador Francisco Franco, pues México mantuvo una posición nada neutral, estuvo con el débil, no con el fuerte. Entonces a mí me llama la atención que del Congreso no surjan voces que hagan que el actual gobierno refrende una política de compromiso, porque el abstenerse y predicar no intervención, pues lo desmiente la propia historia mexicana con lo que han sido las intervenciones de gobiernos en otros países, incluido el actual, con el envío de un avión militar por Evo Morales a Bolivia, o con el envío del secretario de Hacienda a defender o a asesorar al presidente de Perú, acusado de corrupción. Entonces yo digo, ¿qué no surge nadie en el mundo parlamentario de México que diga, apoyemos con armas a Ucrania? Pues en la Cámara de Diputados somos obviamente independientes al Poder Ejecutivo y nos basamos también en los crímenes humanitarios, porque esos ejemplos que acabas de dar, muchos son crímenes humanitarios, son situaciones en las cuales nos debemos de basar en la paz, en el desarrollo del diálogo por medio del Parlamento y en nuestro caso, en la Cámara de Diputados, la diplomacia parlamentaria. Eso es lo que te puedo comentar. Bueno, como ve la audiencia, quienes nos están escuchando, pues Miguel Torruco tiene, se diría, pues muy engrasada la neurona y saltó a la palestra política a partir de haber simpatizado o militado en el movimiento 132 que surgió en la Iberoamericana después de una visita que terminó muy descompuesta de Enrique Peña Nieto, ¿no es así? Así es, ese fue mi primer activismo como estudiante en el año 2012. Participé en el movimiento Yo Soy 132 para la democratización de los medios. Esa era la gran finalidad. Desafortunadamente, algunos integrantes de ese movimiento pues, terminaron trabajando para los mismos medios, ¿no?
pero en mi caso particular me aferré a los ideales de la democratización de los medios, que creo que es importante hasta el día de hoy, ¿eh? Sigo insistiendo en lo mismo. Bueno, pero además de haber estudiado en la Iberoamericana, tú tienes estudios en otras instituciones nacionales, pero también extranjeras, ¿no es así? Cuéntanos cuáles y qué. En la Universidad de Harvard tengo una especialidad en mercadotecnia digital, en Nueva York, estrategia digital también y marketing digital, pero en México tengo mi maestría en administración pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Justo acabo de obtener el título precisamente antes de entrar a la Cámara de Diputados. Y yo creo que es muy importante tener una visión global de cómo la situación alrededor del mundo. También tengo estudios en italiano avanzado. Tuve la oportunidad de vivir en Florencia, en Milán, en Nueva Zelanda, en Canadá. Mi papá la base le invirtió a mis estudios, pero con la gran finalidad de tener una perspectiva distinta y traer lo mejor del mundo hacia México y lo mejor de México hacia el mundo. Pero Miguel Torruco, padre del diputado con quien estoy conversando, es el secretario federal de Turismo en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y estamos hablando del hijo y el nieto que están viendo ustedes en pantalla de dos actores excepcionales en la historia de México, del cine nacional, que son, sin duda, Marielena Márquez, primero las damas, hermosísima tu abuela, bellísima, bellérrima, y pues Miguel Torruco, de quien se dice había muchas mujeres que iban al cine, vivían enamoradas de tu abuelo. Pues tengo el gran honor de tener en mi sangre, en mis venas, la sangre de mis abuelos, de mis padres, y cargar con mucho honor este apellido y llenar muchos zapatos. Sí, cómo no. Pero vamos a volver a esto para que el público sepa más de este joven diputado, a quien le dejo de una vez la provocación para continuar la charla, de que con tus estudios en el extranjero, si tomo en serio lo dicho por el presidente de la República, fuiste a aprender cómo robar. ¿Lo dejamos ahí y seguimos platicando? Perfecto, y te la contesto feliz y sabroso. Voy a hacer un home run. Gracias, Miguel Torruco. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.